Bien, estamos ahí en el libro de Samuel, primero de Samuel, capítulo 18. Recuerdo que en los años 90, en esos años yo estaba en Cuba, se hizo popular un lema de tono político en Cuba. No sé si Jorge lo va a recordar, que está aquí, cubano, que nos acompaña en el día de hoy. Y este lema hacía alusión precisamente a esta historia del capítulo 17 que vimos la semana pasada, donde David derrota a Goliat con una honda y una piedra, ¿verdad? Esa frase decía: mi honda es la de David. Así decía la frase: mi honda es la de David. Y sin lugar a dudas, muchos son los que dicen: fue la honda, fue la piedra o fue David, sin considerar a Dios en este acontecimiento. Y lo cierto es que después de aquel evento de David con Goliat, la fama de David no paró hasta llegar a ser un gran rey de Israel. Yo creo que hasta el día de hoy es el rey más querido de la nación de Israel. Pero en el camino hacia el reino pasaron muchas cosas en la vida de David. Desde tocar el arpa cuando el rey Saúl entraba a la locura, hasta tener que soportar intentos de asesinato por parte del mismo rey. La historia del capítulo 18 es de esas que nos ponen los pelos de puntas. Mucha violencia, mucha maquinación, tremendo lo que pasa allí. Esa historia nos lleva a conocer, sin nosotros ser Dios, nos lleva a conocer el corazón de un hombre, sus estrategias más oscuras para eliminar a quien se dice era un hombre conforme al corazón de Dios, David. Termina capítulo 17 con el rey Saúl preguntando a David de quién era hijo. ¿De quién es hijo este? Mandan a un criado o a un siervo y dice: bueno, mándale y pregúntale de quién es y tráemelo para acá. ¿De quién eres hijo? Mientras este sostenía la cabeza del gigante Goliat en sus manos, de Isaí: soy hijo, tu siervo de Belén. Voy a dividir el mensaje de hoy en 3 puntos principales, para los que anotan y les gusta anotar. El primer punto referido a David, su relación con Jonatán y su acogida dentro de las gentes del pueblo. El segundo punto lo voy a centrar en Saúl y su sentir hacia David. Y el tercer punto será una exposición acerca del hombre cuyo Dios está con él. Lo que voy a hacer es por cada punto llevarlo hacia cada versículo que habla acerca del punto, resumiendo así la historia. No queremos perder la historia, es importante conocerla, pero la idea principal de la misma es lo más importante. Quizás no voy a abarcar todos los versículos, lo va a notar. Después haremos unas conclusiones acerca de la historia o un resumen, y por último lo que corresponde, aplicarlo a nuestras vidas. Bien, empecemos. Punto número 1. La admiración por David. Escuche bien, la admiración por David. Y dentro de este punto recogeremos y leeremos algunos versículos que muestran cómo fue que aquellas gentes de Israel, Jonatán, el hijo del rey, los siervos del hijo del rey, entre otros, amaron tanto a David. El capítulo 18, verso 1 dice: allí se dice que Jonatán, el hijo de Saúl, sintió un enorme aprecio por David. Usted lo puede ir leyendo ahí, yo voy mencionando los versículos, no voy a leerlo yo nuevamente. Dice inclusive que Jonatán amó a David. Algo vio Jonatán en David que hizo que éste lo admirase tanto, a tal punto de ser su gran amigo. Fue el trato entre ellos como si fueran hermanos inseparables. Yo quiero recordar brevemente que, aunque no está en esta historia, lo quiero mencionar. Jonatán tuvo un hijo
Ese hijo se llamó Mefibosé. Jonatán murió junto a su padre en la guerra. Y David, cuando ya estaba en el trono, ya era rey de Israel, David recordó su promesa con su amigo. Y él preguntó, ¿hay alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda hacer misericordia por amor a mí, amigo Jonatán? Ahí le dijeron, existe uno que vive en Lodebar, al norte de Israel. Se llama Mefibosé, que era lisiado porque podríamos decir, su nuera, la que lo cuidaba, se le cayó cuando huían del palacio. Era lisiado, no caminaba. Así de fuerte fue su amistad con Jonatán. Jonatán le muestra su afecto, su amor filial a David. Dice el verso 3 que hicieron un pacto de amistad que va más allá. Pues creo firmemente que Jonatán entendía que David, más allá de la amistad, podría convertirse en el futuro rey de Israel. Y esto lo demuestra cuando se quita su manto. Dice el verso 4 que las ropas se las quita, la espada, y se lo coloca a David. Dice que también su arco y su talabarte. El talabarte era lo que sostenía las armas de guerra, en este caso la espada, podría ser. ¿Por qué hizo esto Jonatán? Primero, David venía de vencer al enemigo más poderoso para Israel, un gigante llamado Goliat. Y creo que Jonatán estaba no solo agradeciendo a David, sino reconociendo su logro y su futuro dentro de la nación de Israel. Tenía una mirada más allá de la amistad. Él podría ser, recordemos que Jonatán era el heredero al trono, era el hijo del rey Saúl, era el sucesor por la línea de la familia, era él quien podría ser rey después de Saúl. Y que Jonatán haya tenido esta deferencia con David, no solo habla bien de Jonatán, sino que habla algo de David que hacía que los demás lo amasen, lo considerasen, lo admirasen, sintieran aprecio, además de verlo como un líder dentro del ejército de Israel. Cuando usted ve ahí en la Biblia y leyó el capítulo, dice que David salía y entraba delante del pueblo. Él salía a luchar contra los filisteos y regresaba victorioso. Y todo eso se hacía delante del pueblo con vítores de victoria. El versículo 5 sigue anunciando quién era David. Dice, y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba. Y se portaba, dice, prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, lo puso a liderar. Y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Y el texto no da una cronología exacta de los acontecimientos que ya estaban pasando, pero sin duda ya David había crecido aún más. No seguía siendo el muchacho aquel que tiró la onda, el que mató a Goliat. Él se quedó después de aquello con el rey Saúl. Recuerden que se quedó con el rey Saúl y allí fue adquiriendo notoriedad y fue adquiriendo quizás entrenamientos. Y mire lo que dice el verso 5. Saúl lo coloca sobre gente de guerra. Ya este muchacho se había preparado, había recibido un entrenamiento militar mientras vivía en la casa de Saúl. Dice además el verso 5 que David era acepto ante todo el pueblo, que se portaba prudentemente. Dice que era acepto ante los siervos del rey Saúl, y aquellos que servían a Saúl querían mucho a David. Estoy hablando de las cosas de David, no, algo para que notemos acerca de David. David tenía algo que lo hacía vivir siendo admirado. Qué bonito las personas así, cuando usted admira a alguien por su comportamiento, por su madurez. Sigamos buscando características de David que hacían de David un hombre admirable. Verso 14. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos. Prudentemente en todos sus asuntos. Y Jehová estaba con él, dice acá el pasaje.
David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Y este versículo es el sello, hermanos, es el sello que indica el por qué David era tan admirado. Porque Jehová estaba con él. Estaba con él. Un hombre prudente, dice allí la palabra, y busquemos algunos sinónimos o algún concepto que hable de ello, que tiene prudencia y actúa con moderación y cautela. Así era David. Sinónimos: era sensato, era juicioso, era cauteloso, era precavido, era reflexivo, razonable, medido, discreto. Es un hombre prudente. En lo espiritual, un hombre prudente consiste en discernir y distinguir lo que es bueno y lo que es malo, para seguir lo bueno o para huir de lo malo. Eso es un hombre prudente, precavido. Proverbios 13:16 dice: todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifiesta su necedad. Es manifiesto cuando usted ve a una persona que es prudente, y es manifiesto cuando usted ve a una persona que es imprudente o necio en su actuar, que actúa con inmadurez. ¿De dónde procede la sabiduría? Pregunto. Procede de Dios. Dios es la fuente de la sabiduría. La respuesta a por qué David actuaba con prudencia es precisamente porque Dios estaba con él. Él era un hombre conforme al corazón de Dios. El verso 16 resume el amor hacia David. Mira lo que dice: mas todo Israel, ya está hablando aquí de quién, de la nación completa, ya se había dado a conocer el nombre de David. Mas todo Israel y Judá amaba a David. Qué lindo, porque él salía y entraba delante de ellos, dice el pasaje. Entonces David era admirado, amados hermanos, por causa de la presencia de Dios en su vida. Era notoria. Qué hermosa definición. Y cabe en nosotros hacernos ahora la pregunta: ¿qué sienten nuestros amigos por nosotros? ¿Sienten admiración por usted o por mí? ¿Por qué crees que sienten admiración? ¿Es por tu forma de ser o es porque tu vida honra a Dios y actúa con la sabiduría de un hijo de Dios? Hasta aquí el primer punto. Como dije que se llamaba el primer punto, la admiración por David. Segundo punto, el corazón de un hombre rechazado por Dios. El corazón de un hombre rechazado por Dios. Vimos a David ganando admiración ante Jonatán, ante el pueblo y ante los siervos de Saúl. Pero había uno que no soportaba a un hombre que era prudente. Es difícil de digerir aquello. No toleraba que ese hombre tuviera más fama o fuera más querido que él, dado que él era el rey y no otro. Tenía una sed de liderazgo muy apegada. Y desde el verso 6 se comienza a hablar del sentir de Saúl sobre la persona de David. Y vamos a hacer un resumen. Como le había anunciado, voy a hacer resúmenes, no voy a ir texto por texto o versículo por versículo. Las canciones, cada vez que entraban, amados hermanos, venían de la batalla, el pueblo recibía en las puertas de la ciudad aquellos que venían a su ejército, al rey y aquellos que le acompañaban, y gritaban: ¡viva el rey! O ¡viva Israel! Podríamos imaginarnos esa escena, ¿no? Y dice allí el verso que aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar a filisteos, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando. Eso hacían para recibir al rey Saúl con pandero, con cánticos de alegría, con instrumentos de música. Formaban la orquesta. Todos alegres porque llegaron los hombres del ejército victorioso con su rey.
Pero el verso 7 dice, pero las mujeres cantaban, o las mujeres que cantaban o que danzaban y danzaban, decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Así achicó a Saúl y así engrandecieron a David. Wow. El verso 8 dice que ese cántico, ese corito que cantaron allí los hermanitas, se enojó, dice el verso 8, se enojó Saúl en gran manera. Le desagradó esa palabra, ese dicho, ese cántico, le desagradó. A David le dieron 10,000 y a mí solo 1,000. Lo único que falta es que le den el reino. Eso dijo Saúl, lleno de envidia, de celos. Verso 9. Saúl desde ese día no miró con buenos ojos a David, dice allí el pasaje. Desde ese día, Saúl no miró con buenos ojos a David. O sea, lo odiaba, lo envidiaba, lo celaba. Todo aquello que había logrado David ante todo Israel, como dijo en un pasaje anteriormente. Verso 10. Saúl recibe un espíritu malo de parte de Dios y el espíritu de Dios se aparta de él, acuérdense. Verso 11. Saúl arroja a David su lanza. ¿Para qué? ¿Para saludarlo? No, era para matarlo. ¿Qué clase de sentir es de este hombre que quiso matarlo? Diciendo, enclavaré a David a la pared con mi lanza. Verso 12. Saúl estaba temeroso de David. Y dice el por qué. Porque Dios estaba con David y se había apartado de él. Verso 15. Viendo Saúl que David se portaba prudentemente, dice, tenía temor de David. Cuando debería darte más tranquilidad que un hombre sea prudente, que una persona sea prudente. No, todo lo contrario, tienes temor de esa persona. Verso 17. Saúl promete la mano, dar a su hija mayor como esposa a David, y lo pone, dice, al frente de la batalla. ¿Con qué objetivo? ¿De que fuera mirado por la esposa? No, con el objetivo de que cayera en manos de los enemigos, los filisteos, de que fuera muerto por los filisteos, así dijo él. Verso 19. Una vez llegado el tiempo de entregar a su hija mayor, porque David regresó victorioso, como siempre lo hacía, el afamado rey Saúl le entrega la hija que le había prometido a David, se la entrega a otro hombre. Hermanos, vayan sumando maldad en el corazón de este hombre. Verso 25. Se confirma que Saúl lo que quería con toda su astucia era actuar o desear que David muriera en manos de los filisteos en una guerra. Verso 28. Saúl, al ver la victoria de David sobre los filisteos, viendo que Jehová estaba con David y que su hija Mical, porque él después le ofreció otra hija, su hija Mical dice que amaba realmente a David. Verso 29, dijo, Saúl tuvo miedo de David. Y desde ese día, Saúl consideró a David como su enemigo. Wow. ¿Cuántas cosas hemos visto aquí? Y hemos dado un paseo por varios versículos, amados, que hablan de la conducta de Saúl en su relación con David. Y vamos a develar algunos puntos acá. ¿Qué vemos aquí en la actitud de Saúl? Vemos a un hombre lleno de celos. ¿Lo vio usted? Vemos a un hombre lleno de celos. Vemos a un hombre lleno de envidia. Vemos a un hombre lleno de temores. Vemos a un hombre sediento de sangre. Vemos a un hombre con instintos asesinos. Podría ser un asesino serial ese hombre. Vemos a un hombre que miente. Vemos a un hombre que no cumple su palabra. Vemos a un hombre vengativo. Vemos a un hombre maquinador. Vemos a un hombre que no podía tolerar que otro fuese valorado más que él. Y vemos a un hombre sin Dios en su corazón. Saúl. Y hemos descrito todas estas cosas negativas de Saúl solo en esta historia.
Tal vez usted puede extraer más de este pasaje o retroceder o avanzar en la historia y va a encontrar muchas más. Es increíble la maldad de este hombre. Esto es lo que piensa, siente y actúa un hombre sin Dios. Así piensa, siente y actúa un hombre sin Dios, un hombre que solo piensa en sí mismo. Y yo no voy a desarrollar todas estas cosas, ¿no? Todas estas observaciones negativas de Saúl, pero sí me quiero centrar al menos en dos. ¿Cuáles elegí para ello? Saúl, un hombre celoso. Un hombre celoso. Aquí ya comenzamos a mirar el corazón. Aquí comenzamos a mirar el corazón de la persona, porque los hechos, las palabras, las acciones de las personas delatan lo que hay en su corazón. Los celos se refieren a la sospecha o al resentimiento por la posible pérdida de algo que se considera propio. Saúl estaba considerando el reino como algo de él y que nadie más merece, como una relación o una posesión o un liderazgo. Pueden surgir por la percepción de una amenaza o encontrar a un rival más competente que él. Por ahí empiezan los celos. Los celos ven a enemigos donde no los hay. Los celos ven enemigos donde no los hay. Los celos crean un rival imaginario a la misma vez que el corazón y la mente van siendo arrastrados a creer que existe realmente ese rival. Lo dan por hecho. Dan por hecho en sus celos de que algo está pasando en contra de ellos. Los celos no ven lo bueno de los demás. Solo ven peligro, solo ven pérdida o solamente ven vergüenza. Los celos no valoran a los otros. Los celos disminuyen al supuesto rival. Se centra en buscar debilidades y por ningún motivo quiere que su rival sea valorado. Sería muy doloroso que su rival fuese valorado más que él. Es lo que pasó con Saúl, con la famosa canción de los miles y los 10,000 de David. Y podríamos seguir hablando de los celos, pero hay otro detalle más de Saúl que podemos ver claramente en este pasaje. Saúl hizo todo lo que hizo, no solo por celos, sino también por envidia. Envidia se define como el deseo de tener lo que otro posee, acompañado de resentimiento y de tristeza por la posesión del otro. Es un sentir de insatisfacción con lo que uno tiene y un deseo de tener lo que pertenece a otro. La envidia no quiere que tú tengas. La envidia no quiere que tú recibas. La envidia anhela que pierdas aún lo que has alcanzado para poder sentirse bien. La envidia se desagrada de la bendición que otros reciben. La envidia hace que nos sintamos mal cuando es otro quien recibe cualquier tipo de cumplido o de loa o de reconocimiento.
La envidia nunca permitirá que haya alegría en el corazón mientras exista un David bendecido por Dios. La envidia carcomerá el corazón. Carcomerá el corazón, dolerá. Inundará tu respiración y no te dejará respirar tranquilo. Así y mucho más fue la vida de Saúl. Terrible. Un hombre cuyo corazón estaba lejos de Dios. Muy lejos de Dios. Y para decirlo mejor, estaba sin Dios. Él actuaba sin ningún tipo de limitación. Es Saúl un fiel ejemplo de la maldad humana que goza de libertad, que no hay. ¿En qué sentido libertad? Que no hay ninguna norma o ley moral que le impida hacerlo. Ningún principio, ninguna ley que le haga frenar sus perversidades. Esto es lo que vemos en Saúl. Seguramente no le ha gustado a usted. Claro que no. Y vemos a un hombre que ha sido rechazado por Dios. Tercer punto. La bendición de Dios a pesar de Saúl. En mi opinión, este es el mensaje principal de este pasaje o de este capítulo 18. Ver cómo Dios cuidó y bendijo a David. Ver cómo Dios cuidó y bendijo a David. Ver cómo Dios hizo que David ganase admiración a pesar de toda la adversidad y los peligros a los que Saúl lo condujo. Con sus celos, con sus envidias y con todo lo demás. Vemos en el capítulo una y otra vez la frase: Jehová está con David. Jehová está con David. Verso 12, verso 14, verso 28, explícitamente en esos versos se menciona dicha frase. Pero es en el actuar de David que se confirma que solo un hombre conforme al corazón de Dios soporta tantos celos, soporta tanta envidia, soporta tanta mentira y tanta persecución. David no buscó venganza de Saúl. Incluso en algún momento de la historia lo tuvo ahí, como dicen acá, a tiro de cañón. Pudo haberlo matado. David fue superando todo obstáculo desde las lanzas hasta enfrentarse con sus enemigos. Dios estaba con David. Amén. Librándolo, cuidándolo, fortaleciéndolo en medio de todo el escenario preparado por la paranoia del rey Saúl. Yo veo en este actuar de David un hombre que, a pesar de todo lo malo que fue Saúl, honraba a quien en su entendimiento era el ungido de Jehová. A pesar de que actuaba como su enemigo y quería matarlo, David lo honraba. ¿Quién puede entender eso? ¿Y quién puede actuar de esa manera, amados? Porque cuando yo miro a mi vida o a mi corazón y veo que alguien me quiere dañar, ¿ustedes creen que lo voy a honrar de esa manera que honró David a Saúl? Ese es el ejemplo que nos da la Escritura. Ese es el ejemplo de un hombre de Dios que cambia todo nuestro actuar, transforma nuestro corazón. Claro que sí, es lo que debemos hacer. Aunque ya Dios no estaba con Saúl, él lo honraba. Él era el rey. Y David lo sabía. Yo veo en el actuar de David un hombre capaz de perdonar la maldad. Una y otra vez. Una y otra vez. Veo en el actuar de David un hombre humilde. El verso 23 dice: aquí el rey te ama, David, dicen los siervos, y todos sus siervos te quieren bien. Sé pues lleno del rey.
los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David. Y dijo David: ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey? No es cualquier cosa. Siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima. Wow. ¿Cómo se llama eso? Humildad. Veo en David un hombre humilde. Veo en David un hombre que enfrentaba a los enemigos y que regresaba victorioso. Veo en David al hombre que por su actuar ganó el respeto y ganó la admiración de todo Israel. Y ganó mucha estima. Termina el versículo 30 diciendo: y ganó mucha estima su nombre. Este es el contraste, hermanos, entre el actuar de un hombre que no tiene a Dios y un hombre conforme al corazón de Dios. Dios bendice y cuida de sus hijos, amados. Y vamos a resumir el mensaje. Primero vimos el actuar de David, de cómo ganó la admiración de Jonatán, el hijo del rey, de cómo surgió esa linda amistad en contraste con el actuar de Saúl. 2. Vimos la depravación de un hombre sin Dios, que ha sido rechazado por Dios. Vimos allí el corazón de Saúl en su más alto nivel de perversidad. Los celos, la envidia de su corazón lo llevaron a actuar sin ningún principio moral. Tercero, vimos el por qué David alcanzó aquella admiración. Echamos una mirada también al corazón de David. Vimos su humildad, el perdón, entre otras. Pero sin lugar a dudas, vemos el cuidado de Dios sobre David. El cuidado de Dios sobre David. Jehová estaba con David. Por eso llegó y pudo lidiar con todos los ataques de su rey y también de sus enemigos. Él fue librado. Vamos a aplicar toda esta historia a nuestras vidas. Para poder aplicar el mensaje de hoy a nuestras vidas, debemos tener una mirada muy profunda, autocrítica a nuestro corazón. Ser sincero con nosotros mismos, porque con Dios sabemos que Dios lo ve todo y lo sabe todo de nosotros. Y estas preguntas espero que ayuden a encontrar una lección para tu vida. ¿Eres sincero en amistad? ¿Con tus amigos o con tus hermanos de la iglesia? ¿Eres transparente? ¿Eres honesto, sincero? ¿Es tu actuar acorde a la amistad que dices tener con ellos? 2. ¿Sientes celos de algún hermano? ¿O hermana de la iglesia? 3. Cuando ves la bendición de Dios sobre un hermano o una hermana o un vecino, un amigo o un familiar, ¿te alegras o sientes pena? Otro más. ¿Sientes envidia por tus hermanos? Cuando ves que otros reciben lo que tú no recibiste, ¿qué es lo que sientes? Cuando miras que a un hermano lo valoran más que a ti, ¿qué sientes? ¿Envidia? ¿Celos? ¿Has hecho algo para impedir que otro hermano reciba alguna valoración? ¿Algún reconocimiento o un simple gesto de otros? ¿Te has puesto a hablar mal de un hermano o de un líder
con otros hermanos? De seguro has visto lo malo que es ese hermano y lo necesitabas compartir. De seguro en la conversación nunca te miraste a ti mismo porque sientes que eres tú mejor. Además de murmuración, eso es envidia y celos que se esconden detrás de esa conversación. Cuando se han hecho cosas, actividades, sientes que si lo hacías tú quedaba mejor la actividad. Eso no es prudente. Por otro lado, si has ganado alguna admiración de otros, si sientes que debes honrar a los demás a pesar de tú no ser valorado, si tienes claro que no mereces ser reconocido por el rey, eso se llama humildad. Sigue así. No cambies nunca, aunque nunca te valoren. Sigue así, porque Dios te ha de bendecir y cuidará tus pasos. Tales hombres y mujeres agradan al Señor. Y lo más importante, eso muestra que Jehová está contigo. Un hombre sincero en su amistad, un hombre prudente en su actuar, un hombre humilde en su corazón, no es por mérito propio, es Dios contigo y especialmente en ti, en tu corazón. En Gálatas 5 se nos narra de dónde proceden los celos y las envidias. Se puede buscar después de Gálatas 5. Dice allí que son obras de la carne. Obras de la carne, de nuestra carne, de nuestro pecado. Tienes que identificar eso. Que en nosotros está esa naturaleza pecaminosa. Está, hermanos, está la maldad en nosotros. Pero ese mismo capítulo habla del fruto del Espíritu, que son buenos, que es bueno, como la paz, el gozo, el amor. Y adicionalmente ese mismo capítulo dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. No estamos diciendo, y la Escritura nos dice, usted no debe sentir esto. Puede sentirlo porque en usted hay pecado, en mí hay pecado. Pero cuando tenemos a Cristo, crucificamos esos deseos. Los crucificamos porque sabemos que son pecaminosos. Han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos. Y nos exhorta el mismo texto, los que vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Los que actúan según Saúl, no pueden decir que en sus vidas está Cristo. Es imposible que una persona como Saúl, con todas esas cosas que acabamos de detallar, pueda decir yo soy cristiano. Imposible, porque Cristo transforma por medio del Espíritu Santo nuestro corazón. No es posible tanta maldad descontrolada en el corazón de un cristiano. El que tiene al Espíritu de Dios, de seguro pone freno a sus pasiones y sus malos deseos. Porque el Espíritu mismo nos ayuda, dice, en nuestras debilidades. El Espíritu mismo, por último, cuando hemos fallado, cuando hemos pecado, porque esa es la palabra clave, en contra de algún hermano, si soy un verdadero cristiano, sabré pedir perdón. Y buscaré reconciliarme primeramente con Dios y también con mi hermano, antes de conmigo mismo. Saúl nunca pidió perdón por su actuar. Todo lo contrario. Crecía su odio y su rechazo cada vez más en contra de David. Jehová peleará por vosotros,
Él te librará de la lanza y de todas las artimañas del enemigo. En Mateo capítulo 7 Jesús dice, el que oye estas palabras, lo consideraré a un hombre prudente que construyó su casa